La gran oración eucarística. Ahora sí que propiamente estamos en el núcleo de lo que es la celebración de la misa. Lo más importante, que va desde el prefacio hasta el amén que decimos antes del Padre Nuestro. A todas estas oraciones que son las más bellas, que son no solamente el poema más hermoso de una oración de acción de gracias a Dios, sino que incluso contienen en sí toda la riqueza de nuestra fe y de nuestra comunión con Dios y con toda la Iglesia universal. Es el núcleo central de la misa. Pudiéramos decir que es el alma de la celebración litúrgica. En ella suceden y se van complementando como si fueran las estrofas de un poema, la elevación de corazones y las ofrendas, anáfora, acción de gracias, Eucaristía, aclamaciones, recuerdo vivo de las bondades del Señor, anámesis, relato de la última cena, invocación del Espíritu Santo, epíclesis, intercesión por los vivos y por los difuntos, por toda la iglesia, conmemoración de Santa María y de los demás santos, glorificando al Padre por Jesucristo en la unidad del Espíritu Paráclito, doxología. Todas estas palabras son en griego. Hay que recordar que originalmente los primeros cristianos empezaron a celebrar esta Eucaristía en griego. De ahí que vienen todas estas palabras. No te quiero abrumar. Las vamos a ir explicando poco a poco a lo largo de estos videos, porque cada una de estas palabras encierra en sí un movimiento en la oración que conlleva un movimiento del alma. Es una liturgia. Ahora, estas oraciones que se hacían primero en griego, al cerca del año 375 fueron traducidas al latín, porque claro está que junto con el Imperio Romano, que era, recordemos, el Imperio Romano, que era el que había conquistado la mayoría de los terrenos, la lengua que más se hablaba era el latín. De ahí que al ser traducidas al latín era porque todos podían entender el latín. El griego empezó a ser un idioma solamente para los más educados y el latín era el lenguaje más vulgar, más común, más coloquial. De ahí que se pasó al lenguaje que todo mundo entendía, al idioma que era más accesible para todos. Empezó a ser el latín. Ahora, aunque las oraciones eran en latín, estas empezaron a configurar lo que llamamos el canon de la acción. O la palabra canon significa vara, regla, medida. En un sentido figurado, era aquello que no podía cambiar. Porque los primeros cristianos tendían a ser muy espontáneos en su oración, de una manera muy carismática. Pero cuando se trataba de la oración litúrgica, era necesario que todos estuvieran en la misma sintonía y que esa oración litúrgica no se moviera a capricho de las emociones, sino más bien que nosotros pusiéramos nuestra emoción, que nosotros nos adaptáramos a esta oración. Por eso la celebración litúrgica, la celebración eucarística, como la celebración más importante de todos los cristianos, inmediatamente adoptó la forma de una liturgia. Y aún así, estamos seguros que desde que empezaron los cristianos a celebrar la Eucaristía, empezaron a seguir el mismo protocolo de lo que era la cena pascual de los judíos, que ya en sí era una liturgia. Pero en este año es cuando esa liturgia tiene claramente todo un significado cristiano. Ahora, en el año 538 se exige o es el Papa Vigilio quien da esta orden, que precisamente estas oraciones eucarísticas no pueden ser modificadas en su orden. Tiene que tener esa misma secuencia, sin importar la fiesta, sin importar la celebración, sin importar el tiempo. Tiene que tener el mismo orden. Esto está estipulado en el año 538.
Fíjate cómo se va moviendo desde el principio de la era cristiana, que seguramente seguían lo que era la cena pascual con toda una interpretación cristiana. En el año 375, esta celebración que se hacía en griego pasa al latín y va adquiriendo una forma. Y ya en el año 538 el Papa dice de una manera muy clara, no la cambien, no la modifiquen, ¿verdad? Nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a ella. Ahora, en el siglo VI, un escritor llamado Juan Mosco cuenta que esas oraciones eran muy bien conocidas por todo el pueblo, que incluso los pastores solían cantarla mucho cuando estaban cuidando su rebaño, y que las ovejas seguían la voz del pastor al entonar estas oraciones. Pero poco a poco estas oraciones fueron cada vez reduciéndose más en un silencio y ser cada vez más privadas para uso exclusivo de la liturgia. Con algo de tristeza, en la reforma del Concilio de Trento, esas oraciones quedan solamente en silencio para el sacerdote en el momento de la misa. Y la mayoría de los fieles, la inmensa mayoría, recordemos que en aquella época no se tenía acceso a la lectura como el día de hoy la tenemos, la mayoría de los fieles empieza a quedar afuera de la belleza de estas oraciones. Afortunadamente, y de una manera muy feliz, el Concilio Vaticano II, con la reforma litúrgica, ha podido hacer que estas oraciones no solamente se pronuncien en voz alta, sino que incluso sean traducidas al idioma de cada pueblo, a la lengua vernácula, de tal manera que todos vamos a tener acceso a esta oración, no solamente recuperando lo que fue en un origen la vida cristiana, sino que además abriéndonos a todos nosotros el horizonte y la capacidad de poder disfrutar de nuevo estas oraciones. Así que nosotros pudiéramos pensar en este momento, ¿qué tanto soy yo, qué tanto estoy atento a estas oraciones? ¿Qué tan capaz soy yo de valorar lo que muchos cristianos admiraban con tanta belleza? ¿Qué tanto yo puedo adaptar o mover mi corazón en la misma sintonía que estos textos litúrgicos me están ofreciendo para que yo pueda ofrecerme en ellos a Dios? San Juan Eudes decía que se necesitaban 3 eternidades para poder celebrar la Eucaristía. La primera, para prepararnos. La segunda eternidad, para celebrarla. Y la tercera eternidad, para dar gracias a Dios por ella. Estamos en un momento muy bello, que en este momento lo que buscamos es precisamente adentrarnos en un horizonte de la eternidad. Porque entrar a la liturgia no es un acto de este momento singular, sino que es un acto que mueve toda la eternidad. Lo que todos los santos celebraron a lo largo de la historia, en ese momento nosotros entramos para junto con ellos estarnos ofreciendo al Dios eterno. Así que estamos en la gran oración eucarística, que va a constar de varias partes que en momento enseguida vamos a explicar. Pero es momento oportuno hacer esta pausa y darnos cuenta de la gran belleza que el día de hoy hemos recuperado gracias al Concilio Vaticano II.